Algunos integrantes de varios partidos políticos que dicen ser de oposición habrían pactado una reunión secreta con algunos representantes del oficialismo, donde sorpresivamente se dieron algunos acuerdos con acción inmediata. Aquí no hizo falta ningún mediador ni nada por el estilo. Esta gente se reunió y acto seguido se comenzaron a dar los resultados. Sin embargo, hay preguntas en el aire, ya que nadie sabe cuáles son los seguidores de estos opositores, entre comillas, y a quienes representan, si es obvio que no es a Guaidó. La conclusión es muy simple, y es que estos mal llamados opositores solo se representan a ellos mismos. El colmo no fue que hicieran esto a espaldas del presidente interino y reconocido por más de 50 países. El colmo es que, según algunas fuentes, estas personas invitaron a su reunión secreta a los embajadores de los países de la Unión Europea, quienes desconocían la agenda del día. Los embajadores, al darse cuenta de la semejante bajeza de este acto, se retiraron inmediatamente. De este encuentro clandestino surgieron algunos acuerdos que en breve te detallaremos y que no sabemos por quiénes serán reconocidos. Lo cierto es que el oficialismo ya está celebrando las nuevas elecciones y seguramente más de un venezolano se sentirá más que contrariado al ver semejante arroz con mango en el plano político del país. También ahora muchos entenderán por qué siempre se ha dicho que a la oposición venezolana siempre termina debilitándola sus diferencias y problemas internos. Es hora de que los venezolanos decidamos a quién es la oposición que sí reconocemos, para que no quepa ninguna duda. Hoy te daremos las respuestas a muchas interrogantes para que puedas entender cómo se resolverá este enredo. Pero antes de comenzar, queremos darte como siempre las gracias por tu apoyo y compañía diaria. Hacemos esta labor para mantenerte siempre bien informado. Nickmer Evans, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, se pronunció sobre los sucesos acontecidos la tarde de este lunes, cuando el régimen anunció la firma de un acuerdo político con partidos aliados. Desde el Movimiento por la Democracia y la Inclusión no tenemos duda en afirmar categóricamente que esta gente que decidió ser aliado público de la dictadura no nos representa. Así lo afirmó Evans en un comunicado que difundió en un video por redes sociales. No le damos legitimidad a la dictadura, agregó. Ahora hay una doble usurpación del poder formal y de la legitimidad de la mayoría del pueblo venezolano. Así explicó el dirigente político que este supuesto acuerdo anunciado por el régimen es írrito. Un acuerdo que se firme sin posibilidad de participación directa de la única instancia con legitimidad en este país, que es la Asamblea Nacional, es írrita. Es un insulto a la mayoría, por lo que tiene el desprecio público, indiferentemente de que haya políticos connotados históricamente de la oposición venezolana. Así lo indicó Evans, y lamentó la participación de Claudio Fermín y Timoteo Zambrano, entre otros, en el acto de esta tarde en la Casa Amarilla. Lamentamos la postura de ilegitimidad y la usurpación en relación con la pretensión de ser representantes de la mayoría de este país, que rechaza la dictadura y que permanentemente está luchando como lo hizo hoy el sector educación, dando una lección en relación a lo que debe el comportamiento cívico y la resistencia ante una dictadura. Demostraron con hidalguía que debemos mantenernos en las calles y la convocatoria es a permanecer en la calle, instó. Y también condenó que algunos líderes políticos hayan ofrecido una falsa expectativa de resolución electoral al conflicto político de Venezuela. Dieron autogol y lo advertimos, así lo aseguró. Esto debe llamar a la reflexión sobre la direccionalidad y la claridad de la ruta y los planes establecidos para el cese de la usurpación. Es un error pensar que mientras este dictador esté en el ejercicio de la usurpación del poder, haya una resolución electoral. Difícilmente podremos salir de esto sino con un 23 de enero del siglo XXI, con todas las fuerzas articuladas. Finalmente, Evans hizo un llamado a seguir en la calle. Hoy, el debate no es ideológico, sino de dignidad, de sentido común y de amor por Venezuela. No le estamos solicitando a la oposición que se pongan de acuerdo para ir a elecciones, sino para unirnos, para movilizarnos y salir de la usurpación. En MDI partimos del principio que el problema es el método y debemos ponernos de acuerdo para empujar en el mismo sentido. Debemos confrontar a una dictadura con más democracia. Así cerró.
Y a propósito del acuerdo nacional que suscribió el régimen de Nicolás Maduro con aliados de la oposición, Jorge Rodríguez destacó este lunes desde la Casa Amarilla que el gobierno bolivariano mantiene abiertas todas las puertas de iniciativas de diálogo. El denominado Acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional implica: el PSV se reintegra a la Asamblea Nacional, designación de un nuevo CNE, evaluación por parte de la Comisión de la Verdad para liberar presos políticos, defensa del Esequibo y apoyar iniciativa de canje de petróleo por bienes necesarios. Insistimos, no hemos cerrado ni cerraremos ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que nos competen. Así lo manifestó Rodríguez. El ministro del régimen señaló además que está en plena evolución el proceso de consecución del acuerdo entre el gobierno y la oposición. Los venezolanos desean decidir su destino apegados al derecho internacional de autodeterminación. Hemos conformado la Mesa Nacional, cuyo principio es el diálogo amplio y abierto. Así lo dijo Rodríguez. Asimismo, indicó que en el acuerdo nacional rechazan las sanciones impuestas y exigen su levantamiento. Solicitamos cooperación en lugar de injerencia, solidaridad en vez de sanciones. En esta mesa, el principio fundacional es el diálogo amplio. En el acuerdo nacional rechazamos las sanciones impuestas y exigimos que las mismas sean levantadas, las sanciones impuestas. Luego de estos anuncios, el reconocido periodista Nelson Bocaranda advirtió que el régimen de Nicolás Maduro estaría preparando las elecciones de la Asamblea Nacional, esta vez con Leopoldo Pucci a la cabeza del máximo ente electoral. Así lo señaló Bocaranda a través de su cuenta en Twitter. Recordemos que Pucci es analista político, miembro del Grupo Boston, fue secretario general del Movimiento al Socialismo ¡MÁS! Y fue ministro del Trabajo y de la Familia en el gobierno de Hugo Chávez. Run Run está en el tapete. Tras abandonar diálogo noruego, Maduro pretende llamar de nuevo a elecciones ilegítimas con Leopoldo Pucci como presidente del CNE y la participación de Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Henry Falcón y otros de la izquierda exquisita colaboracionista. Horas más tarde, y en su saludo al acuerdo anunciado con sus aliados, Nicolás Maduro se refirió a unas próximas elecciones. Siempre hemos estado abiertos a que se fortalezca el poder electoral y a las más amplias garantías para que las elecciones por venir sean elecciones de amplia participación política, partidista y popular. Así lo dijo Maduro en un acto en el Palacio de Miraflores. Además, Maduro dijo que el acuerdo se le debe a las gestiones de Noruega, aunque fue él quien primero abandonó este proceso. El régimen agradeció al gobierno de Noruega por medio de un comunicado su intersección en el acuerdo entre su gestión y los sectores de la oposición por la paz del país. Por supuesto, un profundo rechazo fue lo que manifestaron los representantes de los partidos democráticos y los diputados de la Asamblea Nacional por el acuerdo firmado este lunes por el régimen y sus aliados. Vinimos a enviar un mensaje de tranquilidad. Ninguno de los partidos legítimos, ninguno de los diputados legítimos, nadie de los que se han visto haciendo verdadera oposición, se van a prestar para esta marramucia que pretenden imponernos. Así lo dijo la parlamentaria Delsa Solórzano. Segundo, un mensaje de esperanza. Esto no es más que la evidencia clara y firme de que el régimen está caído. No tiene apoyo popular, no tiene quien lo respalde y tiene que valerse de cómplices disfrazados de colores para hacerle creer al país que hay una oposición que los respalda. Así lo agregó. La verdad es que esta cosa que firmaron entre ellos mismos no goza del respaldo de las fuerzas democráticas, de las fuerzas sociales ni de la sociedad civil y sobre todo no goza del respaldo del pueblo de Venezuela. Quien hoy le da la espalda al pueblo de Venezuela no los representa, concluyó. Por su parte, Robert Martínez, secretario de COPEI, respaldó las palabras de Solórzano. El régimen monta un show con factores políticos que toda Venezuela sabe a qué línea responden, dijo. El régimen durante los últimos meses ha construido una oposición a la medida que hace pasar por representación política. Y pese a todos estos acontecimientos y en total incoherencia, Nicolás Maduro mostró su disposición de retomar el proceso de diálogo con sectores de la oposición y bajo el auspicio del Reino de Noruega. El día que seamos convocados de nuevo, de manera consensuada por el gobierno de Noruega, allí estará el gobierno de Venezuela dialogando, entendiéndonos. Todas las puertas están abiertas, dijo Maduro desde el Palacio de Miraflores.
Por su parte, la administración de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ratificó que daba por terminado el diálogo de Barbados. Tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó. Así lo expresó Guaidó a través de un comunicado. Y con estas impactantes noticias hemos llegado al final por el día de hoy. Comenta y comparte. Esto fue El Faro Informativo.